Todos, bueno, vamos a ver hoy un ejercicio sobre funciones y vamos a ver cómo en una función nosotros podemos restringir el dominio o el codominio, es decir, ajustar el dominio o codominio para que la función, digamos, cambie su clasificación, es decir, o si yo quiero que la función sea inyectiva, puedo acomodar el dominio de tal forma; si quiero que sea solamente suryectiva, puedo acomodarlo de tal otra; si quiero que la función sea biyectiva, bueno, a ver cómo ajustar el dominio y codominio. Bueno, y eso se puede hacer en las funciones, es decir, existen ejercicios de ese tipo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo hoy. Nosotros acá tenemos una función, la función que he llamado f, que es la línea roja, que bueno, nosotros si la analizamos así, digamos, completa, tal como se observa, podemos decir que el dominio son todos los reales, porque va desde menos infinito a más infinito. Todos los números de la recta tienen imagen, todos los números del eje Y tienen imagen, por lo tanto el dominio son todos los reales, y la imagen también son todos los reales, ¿no? Porque vemos que este extremo se va hasta el menos infinito de la Y, y este extremo se va hasta el más infinito de la Y. Entonces, si uno analiza la función con dominio y codominio todos los reales, entonces, bueno, puede ya hacer un análisis. Bueno, por ejemplo, en cuanto a lo de función inyectiva, si es inyectiva o no, ¿qué podemos decir? Y bueno, en este ejemplo podemos decir que, si consideramos a todo el dominio, la función no es inyectiva. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo me fijo la función evaluada en el menos 3, f en menos 3, bueno, el resultado de evaluar la función en menos 3 es la altura a donde se encuentra la línea roja en el menos 3 de la x. Entonces en el menos 3 de la x, la función se encuentra ahí arriba, quiere decir que su imagen es el 1. Y si yo encuentro otro valor de x para el cual la imagen también es 1, entonces ya estaríamos encontrando dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Y esto me querría decir que la función no es inyectiva. Bueno, podemos buscar tranquilamente otro elemento del dominio cuya imagen sea 1, es decir, basta con situarnos en el 1 de la y ver si en otro momento la línea roja, la que representa la función, pasa por esa altura, y sí, efectivamente acá en x igual a 5, quiere decir la función evaluada en 5 también da 1. Cuando sucede esto, entonces repito, ¿no? Dos elementos del dominio coinciden en su imagen, entonces f no es inyectiva. Bien, esto se puede ver en este caso con más de un ejemplo. Con encontrar solamente un ejemplo de esto, entonces vamos a decir que la función no es inyectiva en el dominio y codominio que estamos considerando. Uno podría pensar, bueno, también, fíjense, todos los valores del dominio que están entre menos 1 y 1 tienen como imagen acá el menos 3. Entonces, en todo este trayecto del dominio, la imagen coincide. Entonces, acá estaríamos encontrando infinitos números, ¿no? Entre el menos 1 y el 1, contando los decimales, hay infinitos números donde todos tienen la misma imagen. Es decir, un ejemplo mucho más grande que ese todavía. Bueno, ¿qué podemos decir de la suryectividad? Es decir, esta función así considerada, ¿es suryectiva o no? Y sí, es suryectiva, porque la imagen dijimos que son todos los reales, ¿no? Este extremo se va a menos infinito, este se va a más infinito, bueno, abarca todos los reales. Entonces, esta función así considerada podemos decir que es suryectiva. ¿Suryectiva o sobreyectiva? Obviamente no va a ser biyectiva, porque para que sea biyectiva tendrían que ocurrir las dos cosas, que sea inyectiva y suryectiva al mismo tiempo, y no ocurre. Bueno, pero podemos ahora restringir el dominio. Yo quiero que ahora quiero que f sea inyectiva. Entonces, ¿cómo puedo restringir el dominio para que la función sea inyectiva? Recién vimos que así considerada, con todos los reales como dominio, no es inyectiva. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, nosotros tendríamos que buscar en todo el dibujo una parte donde la función no vuelva. Es decir, no haga ni una parábola, ni esté yendo para abajo y de golpe vaya para arriba, porque cuando ocurre esto, ahí tenemos dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Por ejemplo, acá el menos 2 y el menos 4 tienen ambos imagen 0. Y si yo me voy acercando
es decir, en ambos casos hacia el -3, todos estos elementos tienen la misma imagen. Es decir, cada vez que hay una parábola, vamos a tener para los costados, digamos, del vértice de la parábola, elementos que tienen la misma imagen. Y aunque no sea una parábola, aunque tengamos una función que, digamos, que vaya en forma decreciente y después comience a ascender, bueno, va a pasar lo que vimos con el -3 y el 5, que en algún momento tenemos la misma imagen. Entonces, ¿qué tenemos que buscar para que una función sea inyectiva? Tenemos que evitar que eso pase. Entonces, ¿qué pasa si buscamos una función o un tramo de la función que sea solamente creciente o solamente decreciente? Como por ejemplo, acá estamos hablando de funciones continuas, es decir, la función no se corta en ningún momento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo considero la función desde el -3 hasta el -1? Lo que obtenemos es este tramo de la función. Es decir, uno podría recuadrar esto y decir, bueno, fíjense, si recortamos el dominio solamente entre el -3 y el -1, la función es solamente decreciente, en ningún momento se produce eso de subir o bajar, entonces en ese tramo la función va a ser inyectiva, porque todos los elementos del dominio, ahora estoy pensando como dominio solamente este tramo, tienen imágenes diferentes. Es decir, si yo me paro en el -3, la imagen es el 1. A medida que me voy acercando al -1, es decir, voy hacia la derecha, las imágenes ya no son igual a 1, las imágenes van decreciendo. Y cuando llego al -2, la imagen es 0, y cuando me paso del -2, las imágenes ya son números negativos. Y siempre las imágenes son distintas. Entonces, si yo considero la función ahora con el dominio desde -3 a -1, y bueno, obviamente el codominio tiene que contener a la imagen de esto, es decir, el codominio como mínimo tendría que ser de -3 a 1. Podría ser más grande, podría yo poner como codominio todos los reales, no importa. Y bueno, y en este caso la función sería inyectiva. Y es inyectiva por lo que dijimos recién, ¿no? Porque todos estos números tienen imágenes distintas. Bueno, si considero así el codominio todos los reales, entonces, ¿en qué dibujo me estaría concentrando? Bueno, yo me estaría concentrando en este dibujo, ¿no? Una franja infinita, tanto hacia arriba como hacia abajo, y estaría considerando la función acá. Supongamos que allá está el infinito, que acá está el menos infinito. Entonces estaría considerando todo esto como codominio. Digo, ¿coincide todo este codominio con la imagen de este tramo de la función? No, porque la imagen esta va solamente desde acá hasta acá, es decir, desde -3 a 1. Esa es la imagen de este tramo de la función. ¿Coincide con todo el codominio? Si yo el codominio lo pienso como todos los reales, no. Entonces, así definida, la función sería inyectiva, pero no surjectiva. ¿Qué tendría que pasar para que sea surjectiva? Bueno, yo tendría que ajustar esto a exactamente la imagen de ese intervalo. Bueno, la imagen de este intervalo, como dijimos recién, es desde -3 a 1. Entonces, si yo ahora lo escribo así, en ambos casos incluido, ¿no? Porque llega exactamente la función hasta ahí, entonces vamos a tener una función que es inyectiva y es surjectiva. Y por lo tanto es biyectiva. Y en ese caso ya no estaría considerando esta franja infinita, sino que estaría considerando exactamente el recuadro, este rectángulo mejor dicho, en donde se ajusta perfectamente el dominio con su imagen. Bueno, esto de armar recuadros con un dominio y codominio que yo decida dentro de la función, es un ejercicio recurrente en cuanto te dan una función y te dicen, bueno, a ver, definí o encontrá un dominio y codominio para que la función sea solamente inyectiva o solamente surjectiva o que la función sea biyectiva. O al revés, te pueden preguntar, bueno,
considerando la función con este dominio y este codominio, ¿es la función inyectiva? ¿Es la función subyectiva? ¿Es biyectiva? Bueno, y uno lo que tiene que hacer es ajustar el recuadro, ¿no? Que se arma con los dos intervalos, de -3 a -1. Siempre lo primero que se menciona es el dominio, después de -3 a 1 el codominio en el eje Y, y en ese recuadro analizar la función. A ver, ¿qué cosas no pueden pasar? Bueno, yo no podría armar un recuadro de esta forma, ¿no? Porque acá quedarían elementos del dominio que no tienen imagen, es decir, que la imagen está fuera del codominio. Entonces, uno no puede armar algo así, pero sí podría pasarse, como hice recién, ¿sí? Haciendo que sobren elementos en el segundo conjunto, y eso, bueno, me diría que la función no es subyectiva. Si uno lo ajusta así perfectamente, entonces va a ser biyectiva. Ahora, ¿qué pasa si uno lo ajusta de otra manera? Es decir, lo ajusta perfectamente en el eje Y, pero no en el eje X, como uno podría pensar, por ejemplo, un recuadro así. Este tramo de la parábola, nada más. Vamos a borrar así, se entiende bien. Uno ajusta solamente este recuadro, es decir, uno tiene el recuadro así y tiene eso. Eso es lo que acabo de cerrar acá. Acá en el medio estaba el -3, el -2, la altura es el 1. Uno dice, bueno, si uno ajusta así, es decir, el dominio desde -4 a -2 y la imagen, el codominio desde 0 a 1, que es esta altura, nada más. Entonces, ¿cómo clasificaría la función acá? Bueno, la imagen se ajusta perfectamente con el codominio, es decir, no sobran elementos ni arriba ni abajo. Entonces la función sería subyectiva. Ahora, ¿sería inyectiva? Y no, por lo que dijimos antes, porque hay elementos distintos del dominio y basta con apartarme del vértice la misma distancia para ambos lados, que seguramente tienen la misma imagen. Es decir, que cuando yo busco la imagen de este elemento me da esta altura, y cuando busco la imagen de este elemento me da la misma altura. Y en ese caso tenemos dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Entonces, uno cuando ajusta una parábola así, digamos, sin que sobre nada ni arriba ni abajo, se produce lo opuesto a lo que dijimos antes, ¿no? La función es subyectiva, pero no es inyectiva. Bueno, se podría hacer esto que hice con este tramo de la parábola o este otro tramo en la parte de la derecha, se podría hacer con cualquier parte del gráfico y buscar ejercicios de este tipo. Con esto estamos viendo que cómo recortar dominio o codominio de una función para ajustar la clasificación de la misma. Es decir, esto va más que nada a los ejercicios de esos que nos dicen, bueno, encuentre dominio y codominio para que la función sea solamente inyectiva, subyectiva o biyectiva. Bueno, espero les haya servido.